Bueno, vamos ahora a la parte más potente del programa, podemos decir. Hemos dicho que en el QGraphic Scene y en el QGraphic View realmente lo que van a ser como manejadores de elementos gráficos, es decir, controles que se encargan de gestionar los gráficos que nosotros queremos que aparezcan en pantalla. Pero, ¿cómo sabe cómo manejarlo? En realidad lo que hacen estos controles es tener una lista de otros objetos que son realmente los gráficos. Cada uno de nuestros gráficos en movimiento va a ser un nuevo objeto. Estos controles, el QGraphic Scene, lo que hace es ir incorporando nuevos objetos gráficos. Por ejemplo, cada Nemo será un nuevo objeto gráfico y cada uno de esos Nemos tendrá sus características, tendrá sus coordenadas, su imagen, cómo debe de moverse, cómo debe de pintarse, etcétera, etcétera. Por eso en realidad el QGraphic Scene lo que hace es tener una lista de objetos que son todos de un mismo tipo, un tipo que se le conoce como QGraphic Item. Y nosotros tenemos que decirle cómo va a ser ese objeto. ¿Cómo? Pues creando una nueva clase, un nuevo objeto, que va a ser el que realmente se encargue de decir cómo se deben de comportar cada uno de esos nuevos dibujos. Es decir, cuál va a ser su tamaño, cómo deben de pintarse, sus coordenadas, etcétera, etcétera. Empezamos. Para ello lo que necesitamos es crear una nueva clase. Por eso nos iremos a nuestro proyecto y le diremos añadir una nueva y diremos que será un nuevo fichero o clase de C++. Nosotros lo que queremos es una nueva clase de C++. Lo elegimos y decimos que esa clase, su nombre va a ser elementos gráficos. Su base clase va a ser, es decir, es una clase que ya está escrita por Qt4 y de la cual nosotros vamos a coger todas sus características, pero las vamos a ampliar. Es decir, nuestra clase elementos gráficos va a tener ya todas las características de una clase que han escrito ya los de Qt4, pero aparte de eso, más cosas todavía, más características todavía. Las características que nosotros le vamos a añadir es qué tenemos que dibujar, por ejemplo, o cómo dibujarlo. Él lo único que hace es tener una clase donde viene una generalidad de cualquier cosa gráfica, qué cositas necesitaría. Pero si nosotros queremos dibujar un Nemo, tenemos que decirle exactamente cómo es ese Nemo. Por lo tanto, la clase base es una que ya han escrito los de Qt4 y que tiene que ser la clase QGraphic Item. No queremos que recoja ningún tipo de información. El fichero de cabecera se va a llamar elementos gráficos H y el elemento de código fuente se va a llamar elementos gráficos TPP. El sitio donde la va a colocar va a ser en nuestro directorio, en el que tenemos por siempre nuestro proyecto. Le decimos siguiente, que lo añada a nuestro proyecto y nada de control de versiones. Al acabar nos habrá generado dos nuevos ficheros, uno es elementosgráficos.h y otro es elementos gráficos CPP. Comenzaremos por el elementos gráficos.h. Él ya ha creado aquí una serie de líneas por defecto que son las que se necesitan en cualquier clase para poder construirla sin que esa clase haga absolutamente nada. Lo que hace primero es hacer una definición de elementos gráficos H. ¿Qué significa eso? Significa que lo que hace es decir que exista este nuevo fichero. Es decir, cuando nos pone en esta línea define elementos gráficos /h, lo que le indica al procesador de Qt Creator, al programa que se encarga de compilarlo, de traducirlo luego a un lenguaje que la máquina pueda usar, es que ya se ha incorporado este fichero, que ya conoce este fichero y por tanto que no lo vuelva a crear, porque sería como crear dos veces y podría tener conflictos entre estas dos creaciones. Quizá es un poquito también complicada la
la definición o la idea de esto, pero es que C++ lo que hace es definir qué cosas va a utilizar. Y si tú las defines dos veces, él dice que eso no es posible. Las cosas se definen una vez, porque nada más que tienen una definición. No puede haber confusión entre dos. Por eso, para que no tengamos el problema de que se definan dos veces, lo que dice es que si no se ha definido, que lo defina y que haga todo lo que hay entre medias. El end-if lo que significa es ya se ha terminado esta condición de si no se ha definido que haga todo esto. Hará desde aquí hasta aquí. Si se ha definido ya, si ya lo tiene definido, si otra vez ya ha leído todo esto, que no lo vuelva a leer. Que se vaya al end-if y por tanto no haga nada. Bueno, lo primero que encontramos es que él ya incluye por defecto el QGraphIT item porque vamos a utilizar sus características, no tenemos nosotros que añadirlo, pero nosotros sí tenemos que añadir otras cosas que vamos a utilizar dentro de nuestra clase, y lo que vamos a utilizar va a ser también que se conozca, que sepa que existe el GraphicScene porque vamos a utilizarlo. Algunas características suyas, entonces que sepa que vamos a utilizar características del QGraphicScene y también del timer, por si acaso necesitamos hacer algo con el timer cuando tengamos que mover los objetos. Ahora después veremos qué cosas podemos necesitar de ellos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es decirle dentro de nuestra clase elementos gráficos qué características va a tener esa clase, qué cosas necesitamos de información. Lo metemos dentro de la sección private de la clase, es decir, la zona privada es donde están todos los datos que solamente conoce la clase, no se pueden conocer desde fuera. Y vamos a necesitar la posición X y la posición Y de nuestros elementos gráficos. Le vamos a poner como números reales porque como esas posiciones van a estar luego calculadas por operaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, si lo pusiésemos en enteros podríamos tener el inconveniente de que perdiésemos gran parte de la información y no fuese un movimiento que se correspondiese con la realidad. Vamos a decir que nuestros dibujos tienen un ancho y un alto, las imágenes, y que vamos a necesitar saber ese ancho y ese alto. También necesitamos saber qué ancho tiene el objeto padre, es decir, la escena. ¿Por qué? Porque cuando nuestros objetos lleguen al borde, al tamaño máximo que tiene la escena, lo que harán será rebotar. Entonces es importante que sepamos esa información de cuánto es de ancho y también cuánto es el alto. Otra cosa más que necesitamos es el propio dibujo. Los dibujos Qt los almacena, las imágenes, en un objeto del tipo QPixMask. Ahí dentro se pueden cargar las imágenes y luego llamarlas y utilizarlas para poder pintarlas. Le ponemos de nombre a nuestro objeto Pixmask, a la imagen, le ponemos dibujo. Y por último, nada más que necesitamos saber cuál es la escena que contiene a este objeto. Por eso necesitamos un objeto del tipo QGraphicScene, que será la escena padre o padre escena, que es como lo he llamado, padre escena.